Hola, bienvenidos a otro curso más de Uñas para ti, donde aprenderás todo lo que necesites saber. En esta ocasión estaremos viendo lo que es el curso de uñas esculturales desde principio a fin. Como vimos en la introducción, explicamos lo que son las uñas esculturales y la diferencia entre las uñas esculturales y con tip. En esta ocasión estaremos viendo el cómo y por qué existen los moldes esculturales y cómo utilizarlos. Así que acompáñame. Y también estaremos viendo qué es lo que yo te recomiendo como principiante para que utilices los moldes más adecuados y no se te complique la vida al utilizarlos. Y tú ya sabes qué moldes elegir para empezar a hacer tus uñas esculturales y empezar a crear diseños inolvidables. Los moldes para uñas esculturales son herramientas utilizadas en el campo de la manicura y el arte de las uñas. Estos moldes son diseñados para ayudar a crear extensiones de uñas personalizadas y artísticas, así como para dar forma y esculpir las uñas de manera controlada. Por lo general, están hechos de papel pergamino o papel encerado y se adhieren temporalmente a la uña natural con cinta adhesiva doble cara. Una vez adheridos, se aplican materiales como el gel o acrílico para construir y dar forma a la extensión de la uña. Después de que el material se seca o cura, el molde se retira y la uña esculpida resultante se lima y decora según la preferencia del cliente. Estos moldes permiten a los profesionales de las uñas a crear diseños personalizados y extensiones de uñas únicos, con mayor precisión y control. ¿Pero qué son los moldes para uña escultural? Los moldes para uña escultural son dispositivos diseñados para ayudar en la creación de extensiones de uñas largas y personalizadas, así como en la escultura y modelado de las uñas artísticas. Recuerda, puedes utilizar lo que son los tips o, si es más profesional, utilizarás los moldes para la creación de uñas. No olvides ver el video anterior en donde te explicamos la diferencia entre estos dos. Estos moldes son comunes en la industria de la manicura y las uñas de acrílico o gel. También son comunes en lo que son las uñas de poligel y son utilizados por profesionales de uñas para lograr resultados personalizados y creativos. Así que te explicaré a detalle qué son y cómo se utilizan. Pero antes no olvides darle like, suscribirte, darle a la campanita y comentar a este video. El propósito de utilizar lo que son los moldes para uña escultural es utilizar para extender la longitud de la uña natural o para crear uñas con formas y diseños específicos que no se pueden lograr fácilmente con la uña natural sola. Por lo general están hechos de papel pergamino, papel encerado u otros materiales similares que son flexibles y fáciles de trabajar y se puede desprender fácil lo que es el acrílico. Los moldes se adhieren temporalmente a la uña natural utilizando cinta adhesiva o doble cara o pegamento específico para uñas. Normalmente los moldes ya traen ese pegamento y se ajustan a la forma deseada de la uña. Es por eso que es importante elegir unos moldes que se adhieran bien y no se zafen tan fácilmente con lo que es el sudor de la mano. Una vez que el molde esté en su lugar, se aplica el material de construcción de uñas como acrílico o gel sobre el molde para crear la extensión deseada. Este material se esculpe y modela según la preferencia del cliente o el diseño deseado. Dependiendo del material utilizado, ya sea acrílico, gel o poligel, se permite que el material se seque al aire o se cure bajo una lámpara UV o LED. Una vez que el material está completamente seco o curado, se retira con cuidado el molde de la uña. Esto revela la extensión esculpida. La uña se limpia y se da forma con una lima para lograr la longitud, forma y suavidad deseada. Después de dar forma a la uña, se puede aplicar esmalte, nail art, piedras decorativas u otros elementos decorativos según el diseño deseado. Los moldes para uñas esculturales son herramientas esenciales para los profesionales de las uñas que desean crear extensiones y diseños de uñas personalizados y artísticos. Permiten una mayor versatilidad y precisión en la creación de uñas, pero su uso requiere práctica y habilidad.
y con esto vamos a empezar con la práctica para tomar y agarrar una habilidad profesional. Vamos a encontrar una gran variedad de moldes en el mercado. Aunque los diseños específicos pueden variar según la marca o el fabricante, los moldes para uñas suelen tener las siguientes partes principales, lo que es la base o respaldo. Esta es la parte del molde que se adhiere a la uña natural. Generalmente es la parte más ancha y plana del molde y se coloca debajo de la uña natural para proporcionar estabilidad. La forma de la uña. La parte superior del molde, que se extiende desde la base, tiene una forma predefinida que determina la forma final de la uña artificial. Las formas más comunes son cuadradas, ovaladas, en punta, estileto, almendras, etc. y se elige según la preferencia del cliente. Ranuras de ajuste. Algunos moldes tienen ranuras o guías que ayudan a ajustar y mantener la forma deseada de la uña. Estas ranuras permiten un mayor control sobre la forma y la longitud de la extensión. Área adhesiva. En la parte inferior del molde, generalmente en el centro de la base, suele haber una superficie adhesiva que permite fijar el molde a la uña natural. En esta área se cubre con cinta adhesiva de doble cara o se utiliza pegamento específico para uñas. Líneas de corte. Algunos moldes tienen líneas de corte premarcados en la parte superior que permiten al profesional de las uñas ajustar la longitud de la extensión de acuerdo con la necesidad del cliente. Pestañas laterales. Estas pestañas se extienden desde los lados del molde y ayudan a mantenerlo en un lugar durante la aplicación del material de construcción de uñas como acrílico, gel o poligel. Zona de aplicación del material. La parte superior del molde se encuentra en la forma deseada de la uña. Es donde se aplica el material de construcción de uñas. Esta área es donde se crea la extensión de uñas. Y vamos a encontrar números para saber el tamaño deseado. Ranuras de retiro. Algunos moldes tienen pequeñas ranuras o solapas en la parte superior para facilitar la retirada del molde después de que el material de construcción de uñas se haya secado o curado. Ten en cuenta que la apariencia y el diseño específico de los moldes pueden variar según el fabricante o lo que es la marca. Así que es importante que compres varias marcas para que te des cuenta cuál se adapta a ti. Y también es importante seguir las instrucciones proporcionadas con los moldes que se estén utilizando para obtener el mejor resultado. Es muy importante que el molde se adapte muy bien a lo que es el dedo y la uña correctamente. Es fundamental en el proceso de la creación de uñas esculturales por varias razones, como lo que es la estabilidad y el soporte. Un molde bien adaptado proporciona una base sólida y estable para la extensión de la uña. Esto es esencial para garantizar que la uña artificial se adhiera de manera segura y no se desprenda fácilmente. El molde determina la forma final de la uña artificial. Si no se adapta adecuadamente, la forma podría ser irregular o no coincidir con la preferencia del cliente. La precisión en la forma es crucial en el arte de las uñas, ya que puede afectar significativamente el aspecto y la estética de la uña terminada. Lo que es la longitud controlada. Un molde adecuadamente adaptado también permite controlar la longitud de la extensión de la uña. Esto es importante para crear diseños personalizados y mantener la consistencia en la apariencia de las uñas. Un molde mal ajustado puede causar molestias o incluso dañar la uña natural del cliente. Esto puede resultar en una experiencia incómoda y desagradable. Un molde adecuadamente ajustado minimiza el riesgo de lesiones o incomodidad en tu cliente. Cuando el molde se adapta correctamente, se asegura una mejor adherencia del material de construcción de uñas. Esto contribuye a una mayor durabilidad de la uña artificial y reduce la posibilidad de que se desprenda o se rompa la uña prematuramente. La adaptación adecuada del molde es un signo de profesionalismo en el campo de la manicura y las uñas. Los clientes aprecian el cuidado y la atención al detalle que se refleja en el aspecto final de sus uñas.
Un molde que se adapta de manera adecuada y precisa a la uña natural es esencial para lograr uñas esculturales de alta calidad, que sea estable, estéticamente atractivas y cómodas para el cliente. Los profesionales de las uñas deben prestar atención a la selección y aplicación de moldes para garantizar un servicio de calidad y satisfacción del cliente. Así que te recomiendo que estudies muy bien de cómo se coloca el molde a la uña y que te fijes muy bien en los detalles de los moldes que estés utilizando para que te familiarices con el molde. Lo importante aquí es practicar la colocación de los moldes para que con el tiempo no nos sea tan difícil el colocarlos y ponerlos en los dedos. Recuerda que cada dedo es diferente y encontrarás desde dedos muy delgados hasta dedos muy gruesos, y tu labor será adaptar este tipo de moldes a los dedos para que realices una excelente colocación del molde y así trabajes de una manera correcta lo que es el acrílico, el gel o el poligel, según lo que vayas a trabajar. Como verás, hay muchas opciones para elegir el molde. Yo te recomiendo que empieces con el más sencillo y poco a poco vayas eligiendo moldes más sofisticados. Pero ¿por qué se nos dificulta tanto colocar la forma escultural? Porque la mayoría, cuando vamos comenzando, no entendemos lo que es el molde, sin ponernos a ver y a comparar a qué se parece el molde con los dedos y las uñas en donde los vamos a adaptar. Es por eso que en primer paso lo que te voy a recomendar es hacer tu propio molde, que es un video que veremos a continuación después de este video. Así que espéralo para que veas paso a paso cómo hacer tu molde, y de esta manera vas a analizar el por qué es tan importante el molde y que te familiarices a él. Podrá tener alitas, podrá hacer los moldes de una figura en especial como mariposas, podrá tener un sinfín de colores bonitos y llamativos, tener también cortes predeterminados o predefinidos por todos lados, pero al principio sí te recomiendo que no te fijes en esos detalles, ya que lo importante aquí es que en primera tú te familiarices al molde, y entre más sencillo, más fácil entenderás cómo funciona. Para eso es necesario que analices muy bien la estructura del molde, como es su estabilidad y soporte, forma y diseño precisos, longitud controlada, la comodidad que proporciona y la seguridad que le da al cliente, la durabilidad, el profesionalismo y la calidad de lo que son los moldes que vas a comprar al inicio. Es por esto que te recomiendo que al inicio utilices los moldes más sencillos, así como los más cortos, ya que al inicio realizarás uñas cortas y no largas, para no complicarte lo que es el moldeado. Este tipo de molde es el que yo te recomiendo si eres principiante en uñas esculturales, o este que es el cuadrado. Con este tipo de moldes irás tomando confianza, y de esta forma sabrás con el tiempo qué molde será el que te ayudará a facilitar la aplicación de uñas, y también irás paulatinamente realizando uñas más largas, pero todo va a ser poco a poco. Así que primero comenzaremos por lo más sencillo, que son uñas cortas. Así que nuestro objetivo, y en lo que nos vamos a fijar muy bien, es en controlar muy bien nuestra forma, realizando buenos soportes y buenos ajustes a nuestros moldes ya colocados en las uñas y en los dedos. Pero para esto lo vamos a ver en un próximo video más adelante. Así que si te gustó este video, dale like y nos vemos en el siguiente curso de uñas. Así que gracias por ver nuestros videos y por ser parte de esta comunidad, pero sobre todo gracias por acompañarme en este video. Les deseo a todos un futuro lleno de uñas hermosas y momentos creativos. Hasta pronto, y que sus uñas siempre brillen.